Bueno, esta presentación está basada en el libro que escribieron Susana Curas y Silvia Renczynski, que se llama Acompañantes terapéuticos y pacientes psicóticos. Dado que ellas dos fueron quienes en Argentina innovaron con este tipo de trabajo. Un poco de historia. Esta estrategia de trabajo, la voy a nombrar así, pero tiene muchas formas de nombrarse, de conceptualizarse. La conocemos en México de manera más formal a través de la clínica psicoanalítica con pacientes en psicosis. En 1985 se publica la primera edición de un libro llamado Acompañantes terapéuticos y pacientes psicóticos, manual introductorio a una estrategia clínica. Ese libro que les comento de Susana Curas y de Silvia Renczynski, en Editorial Trieb, con un prólogo a dos voces, y una de ellas es la del doctor Eduardo Calina, que en 1991 trabajaba en el Hospital Borda en Argentina, y llevaron a cabo la implementación de esta forma de trabajo, que por cierto no se llamaba acompañamiento terapéutico. Entonces vamos a hablar del rol del acompañante terapéutico en el tratamiento sobre todo de pacientes psicóticos. Sabemos ahora la desventaja de psicopatologizar, pero el libro de Susana Curas y de Silvia Renczynski menciona así, pacientes psicóticos, entonces vamos a llamarlo así, ¿no? Y entonces hablan de la importancia del tratamiento con abordaje múltiple. Hablan de la importancia de trabajar con un equipo terapéutico para el trabajo con estos pacientes, que ellos mencionan que desborda el trabajo del consultorio, pero que también en la institución psiquiátrica o hospitalaria se dificulta el trabajo con ellos. Ellos hablan sobre las condiciones de ser acompañante terapéutico, qué se requiere, qué se necesita, cuáles son las funciones que debe realizar o que ellas sugieren que se realice, por supuesto, en esos años, y los momentos fundamentales de la evolución del vínculo del acompañante terapéutico con el paciente. Los aspectos técnicos con respecto a la labor del acompañante terapéutico. Hay distintas modas de inserción del acompañante terapéutico. Una de ellas es formando parte de un equipo. Para esto se hace un contrato de trabajo que por supuesto es verbal, hay un acuerdo de trabajo, se ve la importancia y la necesidad del paciente para tener una mejor forma de funcionar, de ser en el mundo a través de un acompañamiento terapéutico. Se habla al paciente sobre en qué consiste el trabajo del acompañante terapéutico, cuál va a ser su función, para identificar si la familia y él están de acuerdo en este tipo de estrategia. También Susana y Silvia nos hablan de la importancia de que el acompañante terapéutico lleve un registro de la información y de que en ocasiones no se requiere solamente de un solo acompañante terapéutico, sino de un grupo de acompañantes terapéuticos por las condiciones o las características de a la persona a la cual se va a acompañar, en términos más breves del caso, digamos, ¿no? Y algo que es muy importante y que aquí lo hablan ellas muy bien, como con el tema del manejo de la contratransferencia, es decir, ¿qué le pasa al acompañante con ese paciente? ¿Qué siente, no? El concepto claramente del psicoanálisis, con respecto a lo que le pasa al psicoanalista en relación con su paciente, que Freud va a llamar contratransferencia. Otro de los puntos que ellas hablan es aquellas escenas que son temidas para el acompañante terapéutico, porque, bueno, si estamos hablando de acompañar en casos de psicosis, pues no es muy sencillo el trabajo. Por supuesto que no es imposible. Algunos de los aspectos técnicos en la labor del acompañante terapéutico, ellas ahí mencionan labor del acompañante terapéutico. Uno de estos aspectos es los distintos modos de inserción que tiene el acompañante terapéutico. Vamos a explicarlo poco a poco. Ahí está ya. Ajá, los diferentes modos de inserción. El contrato de trabajo. La que sigue, por favor. Ahí, muy bien.
los ámbitos en los que trabaja el acompañante terapéutico, los teóricos y las transferencias que ellas tenían, ¿no? Entonces ahí encontramos a Mary Langer, que vivió en Argentina, luego estuvo en México un tiempo y terminó viviendo en Argentina, muere allá. José Blecher, Eduardo Calina y Eduardo Chimera, que acuñan el nombre de amigo calificado. Entonces van a decir, bueno, lo que necesitamos es que haya una persona que funcione como un amigo calificado. Este término, bueno, cae en desuso, y ellos mismos después lo van a asignar como acompañamiento terapéutico, pero gracias al trabajo de Susana y de Silvia. Entonces, Eduardo Calina y Eduardo Chimera hacen distintos viajes a países para hablar sobre este tipo de trabajo dentro del hospital y fuera del hospital. Van a Río de Janeiro, a Caracas, vienen a México y a Nueva Orleans, esto es más o menos en 1973, van a Bogotá, a Montevideo y a España, y ahí divulgan un poco esta invención que han hecho en el trabajo con la psicosis, porque si de algo se trata en la psicosis es de inventar. Y entonces van a hablarnos de la familia del psicótico, por supuesto utilizan la palabra psicótico, ¿no? En los casos de esquizofrenia para acompañar a una persona que se encuentra en esta condición, aquellas personas que presentan dificultades con el consumo de sustancias, es decir, en las adicciones, y también para los casos de depresión, suicidio, y ellos mencionan también en los casos de psicopatía. La que sigue, por favor. En México trabajamos más para casos de psicosis y con niños. Bueno, ellas van a mencionar que el rol del acompañante terapéutico encuentra su origen en una concepción psiquiátrica dinámica, opuesta al planteo clásico que confina al enfermo mental en el rótulo de loco, alejándolo de su familia y de la comunidad. Esto está en el marco de la antipsiquiatría, por supuesto. Van a decir también que el acompañante terapéutico es la primera imagen que se le brinda al paciente de su porvenir, que se trata de prestarle el yo al paciente. Es contribuir a brindarle un futuro, un espejo de sus aspectos más neuróticos, acorralados en su parte psicótica. Entonces, bueno, es una primera concepción que se tiene del acompañamiento terapéutico. Ellas nos dicen que en ese tiempo en el que estaban implementando esta estrategia, había una carencia de políticas públicas adecuadas en el ámbito de la salud mental. Sabemos que no mucha gente está de acuerdo con el concepto de salud mental porque implica este asunto de quién está enfermo y quién está sano. O sea, qué es lo normal y qué es lo patológico, cuando esas nociones no siempre funcionan. Pero bueno, son las que en ese tiempo, y hay quienes las sustentan, y son importantes también. Entonces, había una falta de carencias de política pública en el trabajo de la salud mental, había una falta de instituciones que otorgaran y trataran la problemática presentada, en especial la carencia de instituciones intermedias para los pacientes que ya se encontraban en condiciones de externamiento del hospital, pero que no había cómo sostenerlos o soportarlos en mejores condiciones. También esto era para favorecer la inserción social de los pacientes a la vida cotidiana y que fuera de manera que tuviera costos accesibles. Y también algo muy importante es que en esa época, 1983, las universidades presentaron un gran número de alumnos egresados de la carrera de psicología, entonces había un gran número de jóvenes en busca de empleo, así que el acompañamiento terapéutico se convirtió en una salida laboral y de trabajo clínicamente con este tipo de pacientes. Entonces, quiere decir que hubo condiciones favorables para la implementación de esta estrategia. Bueno, detrás de los planteamientos que ellas hacen junto con la gente del Hospital Borda en Argentina, están los argumentos de Franco Basaglia, de Giovanni Berlinger, de David Cooper, de Michel Foucault, de Ramón García, que soportaban el porqué, la importancia del trabajo del acompañamiento terapéutico. Entonces, se los dejo ahí para quienes quieran consultarlos, son textos importantes. Bueno, el rol del acompañante terapéutico en los casos que se denominan comúnmente como psicosis, está el tema del abordaje múltiple, donde pueden trabajar equipos terapéuticos que realizan diferentes funciones como agentes resocializadores. Hay roles y áreas de trabajo claramente definidas,
Hay una cierta heterogeneidad con respecto a la formación de cada uno y la cooperación entre ellos. Se forma un equipo de trabajo y está la institución hospitalaria, porque ellas plantean al acompañamiento, dan las bases de esta forma de trabajo que puede ser dentro de una institución hospitalaria o fuera de la institución hospitalaria. Hay un terapeuta a cargo del abordaje familiar que ofrece este tipo de trabajo a la familia para una mejor vida, una mejor calidad de vida del paciente. Hay un administrador psiquiátrico, lo llaman así en Argentina, o lo llamaban, un terapeuta individual, que es el que trabaja con el paciente, y 1 o 2 acompañantes terapéuticos. En ocasiones, en casos de crisis, llegan a ser más de 2 o 3 acompañantes. ¿Cuáles son las funciones que en ese tiempo designan Susana y Silvia? Asistencial, que tiene una corta historia y con mayor difusión en la práctica privada. Eso ocurre mucho en México. Se da más en la práctica privada, aunque hay una norma oficial mexicana que en México marca la presencia del acompañante terapéutico dentro de la institución hospitalaria. El acompañante terapéutico, lo voy a poner así, AT todo el tiempo, asiste al paciente en casos de crisis, en momentos de crisis más bien, y puede hacerlo desde la fase diagnóstica y a través de todo el proceso terapéutico. Bueno, se da el pasaje de la noción de amigo calificado a acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque esto que en un principio era como una actividad que se buscaba ver quién podía hacer el acompañamiento, se convirtió después en toda una actividad profesional. Al final de nuestra reunión, después del receso, Marcos nos va a hablar de cómo el acompañamiento terapéutico en realidad es una profesionalización, se fue profesionalizando esta actividad. Una de las principales funciones, decían ellas, era contener al paciente, que el acompañante debía de brindarse como modelo identificatorio, que lo que hacía era prestar al yo, o prestar su yo, el yo. Percibir, reforzar y desarrollar la capacidad creativa del paciente. Informar sobre el mundo objetivo del paciente. Representar al terapeuta, porque como está en la vida cotidiana del paciente, es la figura más cercana del equipo de trabajo clínico, ¿no? Y actúa como agente resocializador. Sirve como agente catalizador de las relaciones familiares. Algunas de estas funciones son todavía vigentes, otras ya no tanto, ya están mejor conceptualizadas. Las funciones del acompañante terapéutico en pacientes esquizofrénicos, ellas las ponen muy claramente como las siguientes. Reforzar la contención del paciente luchando, dicen, contra la ruptura de la realidad. Ayudarlos con algún proyecto vital, latente, acorde a sus posibilidades. Incluirnos con un yo opcional capaz de postergar y de ofrecerle modos de funcionamiento alternativos a aquellos que lo enfermaron. Ahí no sabemos bien quiénes, ¿no? Un poco participamos toda la sociedad. Operar como nexo con el mundo exterior, ayudando al paciente a arreglarse socialmente con otros significativos. ¿Quiénes? Los amigos, la familia, los educadores, etcétera. Fortalecer el yo del paciente apuntando a una mayor adecuación en el modo de manejo tempo-espacial. La que sigue, por favor. En los casos de riesgo suicida, ellas proponen igual, contenerlos, ayudarlos a trazar y descubrir un proyecto de vida, a desarrollar y transmitir al equipo tratante toda la calidad de alusiones al suicidio de forma inmediata, nutrir la autoestima, detectar y estimular intereses y motivaciones que tengan relación con el proyecto vital, prestar especial atención a los cambios bruscos de humor, ayudar a incluir a su persona la noción de futuro, brindarnos, dicen ellas, como un modelo identificatorio capaz de convivir con conflictos sin dejarse paralizarse por ellos, mantenerlos alejados de situaciones que puedan resultarles autodestructivas. Y bueno, van a decir que el acompañamiento terapéutico tiene momentos o etapas. El inicio de la relación, el periodo de mayor aceptación del vínculo, la consolidación del vínculo y la finalización del acompañamiento. Si se fijan, hablan mucho de vínculo justo porque los referentes aquí, que ya los mencionamos, hablan de vínculo, cuando en realidad el mejor término es transferencia.
Bueno, los momentos, las condiciones para ser acompañante terapéutico, ellas consideran que no toda persona puede serlo, sino que necesita un poco de características, ¿no? Bueno, ellas dicen pueden ser hombres y mujeres con vocación asistencial y alto grado de compromiso, que tengan interés y posibilidades para trabajar en equipo, la capacidad para compartir y planificar la tarea de un equipo interdisciplinario, autonomía y sentido de oportunidad para asistir pacientes graves que requieren decisiones rápidas, precisas y a veces inesperadas. Capacidad de empatía, es decir, aptitud para coincidir con el otro, suscitando su interés, reconocer con quién se está y establecer límites firmes, pero no rígidos. La que sigue, por favor. Esta capacidad de empatía se refiere a la aptitud de coincidir, esto ya lo dije un poco, más bien, sus conocimientos. Ellas hablan de que el acompañante terapéutico requiere de un cierto background, es decir, conocimientos teóricos, además de tener la capacidad de crear, imaginar, inventar o promover diferentes recursos para diferentes pacientes. Flexibilidad. Esto no solo atañe a la posibilidad de comprender al paciente y acercarse a él con el menor número posible de prejuicios y estereotipos, sino a la facultad de aproximarse como otro también discriminado, o como otro como semejante, pero con ciertas particularidades. La que sigue, por favor. Es una paradoja, dicen ellos, que los requisitos para la selección de acompañantes terapéuticos sean tan laxos cuando las condiciones de trabajo son tan estrictas. ¿Por qué? Dicen ellas, se trata, es decir, se trabaja con pacientes graves que tienen una tolerancia mínima a la frustración en ocasiones y a los cuales no se les puede fallar. Lo que para nuestros ojos podría ser como detalles intrascendentales, tales como un retraso de unos minutos, un cambio de horario o una ausencia sin previo aviso suficientemente anticipado, suele generar en el paciente intensas reacciones de odio. Entonces, como se darán cuenta, por un lado es un trabajo que exige muchísimo compromiso y por el otro lado es como bastante poco reconocido, digamos, ¿no? Hablado en términos de deseo de reconocimiento. El argumento teórico. El acompañante terapéutico, dicen ellas, trabaja fundamentalmente con los contenidos del sistema preconsciente-consciente, ya que no habrá interpretaciones pendientes a ser conscientes lo inconsciente. Ellas decían muy determinantemente en ese tiempo que un acompañante terapéutico no hace interpretaciones psicoanalíticas. Bueno, en realidad está cuestionado si en la psicosis se hacen interpretaciones psicoanalíticas, aunque comprenda los contenidos inconscientes presentes en una situación. Lo que hace más bien, dicen ellas, es charlar con el paciente sobre diferentes temas, comentar una película, leer un recorte de diario, compartir algunas vivencias. Ya implica un requerimiento para el paciente en la medida en que se le permite comunicarse, expresarse, fortalecer su capacidad simbólica. Esto es lo esencial, fortalecer su capacidad simbólica. Así como también son altamente terapéuticas tareas que ayuden al paciente a ubicarse en el tiempo y en el espacio, a reorganizar la estructura de su aparato psíquico. Esto me parece muy acertado. Ellas se ubican, bueno, en ese tiempo la clínica en Argentina ubicaba como dos formas de trabajo con psicosis. La psicosis, que eran paranoia y esquizofrenia, y por el otro lado se refieren a la melancolía y la manía. Para ellos, los teóricos que sustentan esta división son Bion, Margaret Mahler, José Blecher. Una forma de intervención muy importante en el trabajo con el acompañamiento son en los casos de crisis psicótica, porque las crisis psicóticas desorganizan el sistema familiar y denuncian la pérdida de vigencia del equilibrio que se tenía. Para encontrar una estabilidad diferente, deben replantearse los modos de relación previos. Se trata de una propuesta generalmente vivenciada como amenazadora, ya que obliga a la revisión de la estructura familiar desde sus orígenes, con el consiguiente dolor que ello implica. Por eso la familia suele resistirse al cambio o a intentar recuperar su organización patológica habitual. En consecuencia, se hace indispensable la inclusión de una psicoterapia familiar. Eso dicen ellas, En el tratamiento de pacientes psicóticos,
ya que ella posibilita un medio ambiente más permeable a sus necesidades, la que sigue. En México, una forma que encontramos de trabajo fue más bien que los distintos miembros de la familia trabajaran con psicoanalistas a cargo. Es decir, que la familia tuviese o entrara a psicoanálisis. Generalmente, al comienzo del tratamiento, la familia acepta con alivio la presencia del acompañante terapéutico, ya que se siente imposibilitada de contener a su familiar, ¿no? A medida de que el proceso terapéutico se va desarrollando y una vez superada la crisis, la familia frecuentemente empieza a resistirse al tratamiento y por ende también la presencia del acompañante. Esto no siempre ocurre, pero sí llega a ocurrir. El acompañante es el representante del equipo terapéutico más cercano a la familia. En ocasiones su presencia puede sentirse intrusiva. El acompañante tendrá que ganarse la confianza presentándose como una figura capaz de entender sus hábitos y códigos. También tendrá que tolerar y metabolizar, véase aquí el psicoanálisis está implícito, metabolizar las reacciones del descrédito, indiferencia o agresividad de la familia. Entonces, se requieren ciertas habilidades para ser acompañante, ¿no? Poder sortear este tipo de circunstancias. La que sigue, por favor. Terminamos. Muy bien, rápidamente vamos a pasar ahora a la presentación que se refiere, es la que se llama Pulizzi y Rossi, que es el texto que hacen Susana Curas, por decirlo de alguna forma. Pulizzi y Rossi lo mejoran, lo perfeccionan y escriben un libro que es muy interesante, donde hacen un recorrido también histórico por cómo es exactamente ese que está ahí, cómo es que ha cambiado el acompañamiento terapéutico y sobre todo bajo un marco teórico más psicoanalítico freudiano y más psicoanalítico lacaniano. Muy bien. Bueno, el libro se llama Acompañamiento terapéutico, aproximaciones a su conceptualización. Gabriel Pulizzi y Gustavo Rossi. La que sigue, por favor. Es muy recomendable este libro. Bueno, en una primera parte hacen un breve recorrido histórico, hablan del trabajo del doctor Eduardo Calina, de Susana Curas, con el tema del amigo calificado. Esto es también porque hacen una serie de reuniones clínicas, hacen encuentros, hacen foros, hacen reuniones de seminario, y es que se cambia este nombre de amigo calificado a acompañante terapéutico. También gracias a la intervención del doctor Jorge García Badaraco, que era jefe de servicios del Hospital Borda. Y entonces el acompañamiento terapéutico habría comenzado como una alternativa frente a la internación psiquiátrica, pero sobre todo con resultados muy, muy buenos. La que sigue, por favor. Ellos hablan de modalidades del acompañamiento terapéutico en los casos de psicosis. Este libro de Gabriel y de Rossi hablan sobre todo del acompañamiento en los casos de psicosis. Y entonces van a hablar, una primera modalidad es dentro de un dispositivo institucional, ya sea hospital de día, ya sea casa de medio camino, o el hospital psiquiátrico, ¿no? Y la otra modalidad es los acompañamientos en los que no hay un encuadre institucional. El primero se habla en los casos de internamiento, es decir, el paciente tiene una situación de crisis y hay que llevarlo al hospital. Y en el segundo es dentro del hospital, pero no solo por algunas horas, como si fuese una especie de visita autorizada, por supuesto, por la familia y por el hospital. La otra, cuando se hace el acompañamiento, cuando no hay un encuadre institucional, que es la que creo que usamos más en México, porque a pesar de que hay una norma oficial mexicana que habla del acompañamiento dentro del hospital, ocurre poco. Llega a ocurrir, pero ocurre poco. O ocurre sobre todo por algunas horas. Es cuando el paciente hace una internación hospitalaria, es decir, el mundo exterior le es amenazante y el paciente decide no salir de su casa y entonces hace una internación hospitalaria, y es en su casa donde se realiza el acompañamiento terapéutico, ya sea que viva con su familia o que viva solo. Esta puede ser por algunas horas, o ambulatorio, donde se sale con el paciente para que no esté todo el tiempo en casa, pero sobre todo con esta intención que ya se mencionó de socializar, ¿no?
y se trata de sostener a un sujeto en una cotidianidad o en sus actividades diarias para que las retome. Esto puede ocurrir también después de un internamiento. Entonces, bueno, pues tenemos tipos de acompañamientos, individual y en equipo. Individual es cuando se realiza a un solo acompañante a una sola persona que está, también podemos llamarle en sufrimiento psíquico, ¿no? O que tiene psicosis o que está desorganizado. Y entonces una sola persona acompaña a un solo acompañado, ¿no? Con un encuadre establecido, con horarios, lugar o lugares donde se lleva a cabo el acompañamiento y en mutuo acuerdo, por supuesto, con la familia y con el acompañado. Implica el trabajo en equipo con otros especialistas y reuniones, es decir, con el psiquiatra, que es quien medica al paciente y hace la revisión periódica de su medicación y de la condición del paciente, con el psicoanalista a cargo, entre otros, porque de repente pueden haber otros, ¿no? Otros personajes. Y, por supuesto, con participación de la familia, dentro de la institución hospitalaria o fuera de la institución hospitalaria. Cuando se trata de un equipo de acompañantes, se trabaja también con un psiquiatra, con un psicoanalista, entre otros. ¿Por qué se dice entre otros? Porque en ocasiones puede haber otras figuras, como el maestro de algún taller o de alguna clase que tome el paciente, y entonces también se tiene contacto con esas figuras. Entonces, este equipo de acompañantes terapéuticos que se conforma una vez que se presenta a quien se va a acompañar, los acompañantes dicen, yo puedo acompañarlo, ¿no? Y entonces se forma un equipo que en ocasiones es justo para cuando se egresa de un internamiento, ya sea psiquiátrico o por intento suicida, o justo para evitar el internamiento, porque se ve una situación de crisis. La psiquiatría dice, ¿no? El paciente está agitado, puede ocurrir un pasaje al acto, entonces recomiendo un acompañamiento. O la psicoanalista dice, me parece que es momento oportuno para que se lleve a cabo un acompañamiento terapéutico. Por supuesto, implica la participación de la familia. Esto siempre se hace en acuerdo con la familia, se hacen reuniones con la familia, con algunos miembros o con todos los miembros, o los más importantes, y se decide sobre la pertinencia del acompañamiento, el cual no es fijo, es decir, por eso se dice de ser flexible, ¿no? Puede modificarse el acompañamiento. Se establece un encuadre dentro de una institución hospitalaria, como ya se mencionó, o fuera de la institución hospitalaria. ¿Por qué se menciona tanto esto en los textos? Porque realmente el acompañamiento terapéutico, o el amigo calificado en su tiempo, surgió dentro de la institución hospitalaria. ¿Y qué es lo que se produce cuando se trabaja en equipo? Pues diversas transferencias. Sobre todo las más difíciles son entre el equipo tratante, no hacia el paciente o a quien se acompaña, sino entre los especialistas. Ahí es donde se hace difícil el trabajo. Bueno, en muchos casos se implementa el acompañamiento terapéutico frente a las dificultades que se presentan en el tratamiento de pacientes que desbordan los límites del consultorio o el dispositivo institucional. Entonces, es un muy buen recurso de trabajo para quienes trabajan casos así, ¿no? En los momentos de crisis, cuando se hace necesaria una internación total, para evitar la cronificación y los internamientos en momentos de crisis, es decir, las entradas y salidas del hospital psiquiátrico, sobre la medicación y la presencia de un círculo vicioso que va contra la salud del paciente, pero además, agrego yo, en cumplimiento de sus derechos, ¿eh? Es un encuentro también entre el psicoanálisis y la psiquiatría en el campo de la psicosis. Las adicciones, el intento suicida, la debilidad mental, entre otros padecimientos. Claro, si se fijan, la mirada está muy del lado del padecimiento cuando en realidad se trata de personas, porque también son niños y niñas los que se acompañan y adolescentes. La práctica del acompañamiento terapéutico implica pensar qué lugar ocupa cada uno de los especialistas en este dispositivo. Se trata de ubicar qué significación tiene para el sujeto la inclusión de psicofármacos, por ejemplo, así como desde qué posición un analista sostiene la transferencia, trabajando desde la singularidad de la misma. Bueno, el fundamento teórico es el psicoanálisis. En el caso de este libro, claramente el psicoanálisis freudiano y lacaniano, porque ven la necesidad de una formación teórica en psicoanálisis, sobre todo en los conceptos clínicos de neurosis y psicosis, de pérdida de la realidad, de neurosis y psicosis,
del conocimiento de casos, como el caso de Daniel Postreber y otros casos clínicos que gracias a que varios psicoanalistas han publicado y han estudiado distintos casos, tenemos mayores referentes escritos, pero también de una clínica con la psicosis, ¿no? Sobre todo el concepto de estructura clínica desde el psicoanálisis, ¿no? Sabemos que Lacan, un poco haciendo un oxímoron, escribió uno de sus primeros seminarios que se llama Las estructuras clínicas de Freud, cuando el concepto de estructura clínica pues no estaba en los tiempos de Freud. La noseografía freudiana nos permite pensar el síntoma desde la diacronía y la sincronía, es decir, desde la condensación y el plazamiento. La pregunta en la psicosis sería si operó o no la castración y cómo. Entonces, si se fijan, son planteamientos muy psicoanalíticos, donde dicen, bueno, del lado del registro de la castración se encuentra la neurosis y la perversión, y cuando hay ausencia del registro de la castración, lo que tenemos es la psicosis. Después de esto, el libro se detiene en hablar de la diferencia entre neurosis y psicosis, que una de las principales es cómo neurosis y psicosis son planteadas desde Freud aquí como distintas respuestas del yo ante un mismo requerimiento del ello. Pero que la respuesta a ese requerimiento del ello, nos diría Freud, pues dependerá del mecanismo que se ha inscrito en esa estructura clínica. Del lado de la neurosis, pues tenemos la represión. En la neurosis el yo, dice Freud, hace vasallaje a la realidad, sofoca el fragmento del ello que le exige que se cumpla en la vida funcional, reprime esa moción pulsional que está pujante en el ello, le impugna el objeto que tiene por meta y entonces pues triunfa la neurosis y entonces el sujeto funciona. Estamos hablando de la neurosis. El yo se defiende mediante el mecanismo de la represión, se procura una subrogación sustitutiva para sortear este requerimiento del ello y entonces se impone en el yo una formación de compromiso que llamamos y conocemos como síntoma. Entonces aquí el conflicto se sitúa principalmente entre el yo y el ello, y el yo queda al servicio de la realidad. Es decir, la regularidad de las personas funcionan o funcionamos así. Mientras que en la psicosis no ocurre así, ¿no? El resultado del conflicto entre el yo se produce el conflicto entre el yo y el mundo exterior, hay una ruptura, que fue una grave frustración, un deseo por parte de la realidad que no se cumple, esta frustración parece insoportable, y es inequívoco el estrecho parentesco entre la psicosis, nos va a decir Freud, y el sueño normal. Esto que estoy leyendo forma parte de los textos de Freud, que los mismos autores retoman por la importancia que tiene identificar estas nociones y estos conceptos. Entonces, bueno, con la importancia que tiene de saber de estas dos concepciones. Siempre y cuando, pues, no patologicemos, ¿no? Porque eso dificulta también el trabajo clínico. Bueno, nos va a decir Freud que la neurosis opera la represión, que es la represión de una emoción pulsional, en el sentido de la contracción de la enfermedad, y bueno, del lado de la psicosis, que es lo que ahorita más nos interesa, dice Freud, en un primer momento el yo es arrancado de la realidad, en vasallaje con el ello, en tanto que hay un segundo momento que tiene el carácter de una reparación y pretende también compensar la realidad, la pérdida de la realidad. Pero ya no hay dicen los autores, ya no hay a expensas de una limitación del ello, como sería en la neurosis. Y entonces lo que tenemos es el surgimiento, la presentación del delirio como un parche para poder solventar esta dificultad. Freud nos dice, neurosis y psicosis se diferencian mucho más en la primera reacción, la introductoria, que en la subsiguiente ensayo de reparación. Esta diferencia inicial se expresa en el resultado final del siguiente modo. En la neurosis se evita el modo de una huida del fragmento de la realidad, mientras que en la psicosis se la reconstruye. Y en la neurosis no desmiente la realidad, se limita a no querer saber nada de ella, mientras que en la psicosis se la desmiente y se procura una realidad sustituta. Bueno, entonces el acompañante terapéutico requiere de una cierta formación que implica conocimientos teóricos de la psicosis desde la clínica psicoanalítica. Bueno, tengo que decir que también desde la clínica psiquiátrica, porque la psiquiatría en términos clínicos
en términos de fenomenología, ha aportado muchísimo al conocimiento de estos cuadros clínicos. Por ello es necesario asistir a seminarios, a cursos. Por ejemplo, varios de nosotros fuimos acompañantes ya que habíamos terminado una maestría, ¿no? A identificar la importancia del caso por caso y haber estado también en análisis. En el caso de la psicosis, sí es muy importante que quienes hacen acompañamiento estén o hayan estado en un psicoanálisis, haber transitado por esa experiencia, haber hecho una escritura en una experiencia como es el psicoanálisis, porque da mejores herramientas de escucha en el trabajo del delirio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la psicosis? Bueno, pues que se presenta una exclusión. Hay que despatologizar, no hay que estigmatizar, hay que identificar los signos positivos y los negativos, hay que evitar el aislamiento y el encierro, a identificar los síntomas cognitivos, sociales, percibir las señales sociales, evitar la cronificación y acompañar en los momentos de crisis. Los elementos principales para mí, esto ya no es Rosy, eso es un poco de lo que yo pongo en el acompañamiento en la psicosis, es la escucha y el delirio. La escucha como la principal herramienta entre los miembros del equipo tratante, la escucha de los miembros también de la familia, de la comunidad escolar en los casos de los niños, pero también de los pacientes psicóticos cuando asisten aún a la escuela, y entre los miembros del equipo. Y esencialmente la escucha del delirio del paciente es la herramienta más importante del acompañante y del equipo de trabajo. El delirio, como ustedes saben, para la psicología y para la psiquiatría, el delirio es un síntoma en el trastorno psicótico en el que el individuo cree cosas que no forman parte de la realidad. No se trata de una mala interpretación, de manejar información falsa o de una equivocación pasajera. El delirio es patológico y tiene su causa en una enfermedad. Hay distintos tipos de delirio. Para nosotros, y para Freud, surge como el elemento de trabajo más importante. El siguiente el siguiente material que voy a presentar es muy importante porque habla de la psicosis como un problema con el lenguaje, ¿no? El psicoanálisis es el elemento más importante del acompañado. Su traducción es la tarea del equipo de especialistas. Y creo que ya es casi la última. Bueno, entonces el acompañamiento terapéutico es un recurso clínico, un apoyo, un artefacto, un elemento de una estrategia que opera desde un abordaje psicoanalítico y social en forma articulada con el profesional o el equipo terapéutico que lo indica. Se incluye en el ámbito de la salud mental, en el tratamiento de los pacientes severamente perturbados, con derechos vulnerados, en situaciones de crisis, en casos donde recurrentemente se enfrentan problemáticas o abordajes para las estrategias clásicas, donde no funcionan esas estrategias, y se desempeña especialmente en forma ambulatoria. Para sostener un proyecto terapéutico se vale de la cotidianeidad también y complementa la tarea del equipo terapéutico. Es un auxiliar. La que sigue, forma parte de lo que podríamos llamar con Lacan el tratamiento posible de la psicosis, ¿no? Trabaja para facilitar el restablecimiento del lazo social, los trayectos singulares y acompañar e incentivar las nuevas inscripciones sociales en lo educativo, lo laboral o recreativo en pacientes que se encuentran en situación de crisis, evitando la segregación y la cronificación. El acompañamiento ayuda a superar las limitaciones de los tratamientos en consultorio, es una alternativa en la internación y en ocasiones se le evita la internación. En México, algunos jóvenes, en ese tiempo jóvenes, ya no están tan jóvenes, iniciaron el acompañamiento en México. Ellos son Carlos Lomas Fernández, Juan Guillermo Rodríguez Dávila, Alberto Montoya Hernández, Gustavo Ordaz, Marcos Macías, que está aquí con nosotros, entre otros. Bueno, también se acompaña en los casos de problema dual, de problemática dual, cuando hay adicción y desorganización psíquica al mismo tiempo, en el riesgo de intento suicida que ya había dicho, también con adultos mayores con problemáticas conexas, es decir, que son adultos mayores y además tienen las secuelas de una psicosis o las secuelas de un intento suicida, etc. Ahora voy a presentar, es muy breve, me quedan más o menos 10 minutos, mi última presentación es con respecto a la eficacia del acompañamiento terapéutico. Este texto es un libro también de Argentina, porque ellos han hecho muchísimos encuentros y reuniones, donde la verdad nos ponen un poco el ejemplo de cómo se puede hacer un trabajo con la psicosis que ayuda al trabajo clínico, ¿no? Tanto para las familias como para los mismos especialistas, ¿no?
Aquí en este trabajo sobresalen Gustavo Rossi, que ya lo he mencionado un poco, Gabriel Pulitzer, Pablo Dragotto, entre otros, ¿no? Y entonces es una compilación de distintos trabajos con distintas intervenciones en distintas instituciones hospitalarias en Argentina, donde los logros que tuvieron fueron muy importantes. Y entonces ellos hablan principalmente de uno de los artículos que estoy mencionando ahorita, de la función de secretario del alienado. Es una de las propuestas que hace Lacan con respecto al trabajo de la psicosis. Dice que el trabajo que le queda al que tiene que hacer el analista es el secretario del alienado. Esto está en el seminario 3 de la psicosis de Jacques Lacan, en la clase del 25 de abril de 1956. Por supuesto, también está en los escritos y habla un poco de esto de secretario del alienado. Entonces, esto va a ser fundamental en el trabajo en la clínica de la psicosis, por favor, no solo para el analista, también para el acompañante terapéutico. Entonces, ¿qué sería hacer de secretarios del alienado? Habitualmente se emplea esta expresión para reprochar a los alienistas su impotencia. ¿Qué es el delirio y en qué niveles se produce el desplazamiento del sujeto en relación con los fenómenos de sentido? ¿A qué se llama leer? ¿Sí? ¿Leer qué? Leer y escuchar, pues el delirio y los síntomas del paciente, porque tienen un sentido. No en el sentido de los síntomas de la neurosis, pero sí de la psicosis. Por eso leer y escuchar es muy importante. ¿Por qué juzgar por adelantado, dicen los autores, la caducidad de lo que proviene de un sujeto que se suprime, permanece al orden de lo insensato, pero cuyo testimonio es más singular y hasta cabalmente original? Por perturbadas que puedan ser sus relaciones con el mundo exterior, quizás su testimonio guarda de todos modos su valor. Y entonces es este valor al que vamos a apelar. Si sabemos escuchar el delirio de la psicosis alucinatoria crónica, manifiesta una relación muy específica del sujeto respecto al conjunto de sistemas del lenguaje en sus diferentes órdenes. Solo el enfermo puede dar fe de ello. Entonces, el sujeto da fe efectivamente de cierto viraje en relación con el lenguaje que se puede llamar erotización o pasivización. Su modo de padecer el fenómeno del discurso en su conjunto nos revela ciertamente unas dimensiones constitutivas, siempre y cuando no busquemos el menor común denominador entre los psiquismos. Esta dimensión es la distancia entre la vivencia psíquica y la situación semi-extrema en que la relación a todo fenómeno del lenguaje está, no solo del alienado, sino de todo sujeto humano. Entonces, el planteamiento acá no es de la realidad, no es de los síntomas, no es de la alucinación, sino es ese vínculo, esa relación de los fenómenos del lenguaje con la que todos estamos enfrentados. ¿Sí? Metodológicamente tenemos el derecho de aceptar entonces el testimonio del alienado sobre su posición respecto al lenguaje. Tenemos que tomarlo en cuenta en el análisis del conjunto de las relaciones del sujeto con el lenguaje. Este es el interés mayor y permanente del legado que Daniel Paul Schreber nos hizo en sus memorias, cosa memorable, efectivamente, y digna de ser meditada. El que sigue es un poco más sobre la función del secretario del alienado en esta relación con el lenguaje que tenemos todos, pero en específico el sujeto que está desorganizado, que presenta un delirio. Esta es una vuelta a los planteos de la antipsiquiatría y el psicoanálisis provocó en algunos enfermeros que comenzaran a implementar el acompañamiento terapéutico como una alternativa a las distintas prácticas que se iban generando en una comunidad terapéutica, los internamientos domiciliarios, el hospital abierto, el trabajo interdisciplinario de distintos espacios de rehabilitación. Con la creación del hospital de día, el acompañamiento terapéutico se transformó en la estrategia individual más importante del dispositivo. Por ello, las reuniones clínicas se ocupan mucho en qué pasó en el acompañamiento terapéutico. Bueno, entonces el acompañamiento terapéutico, nos va a decir Franco y Gracia, es una práctica de discurso, es una práctica discursiva y plantea distintas hipótesis son varias presentaciones las que hay en el libro. Dice, si el psicoanálisis es discurso, el acompañamiento terapéutico es una práctica de discurso. En consecuencia, es una práctica formalizable en un dispositivo que implica la constitución de un dispositivo que funda un campo de intervención.
El acompañante terapéutico como dispositivo interviene en distintas situaciones de la vida cotidiana del paciente. Desde la perspectiva del acompañamiento, en las estructuras que es posible y que se den distintas situaciones. Me voy a saltar esta parte porque ya estoy en tiempo para terminar. Una vez que yo terminé de leer el libro, me di cuenta que el propósito de este libro es hacernos saber no solo del éxito del acompañamiento terapéutico en la clínica de la psicosis, sino de la importancia de esta palabra que está tan larga, que se llama desmanicomialización, ¿no? Es decir, dignificar la atención de la salud mental, ofrecer una atención de calidad a las personas que requieren hospitalización, transformar el vínculo entre el profesional y la persona internada, implementar estrategias exitosas como el acompañamiento terapéutico en hospitales generales, centros de salud mental, centros de día, casas de medio camino, etcétera. Procurar la atención ambulatoria, domiciliaria, recuperar los lazos familiares y sociales de los internados, garantizar la vivencia. En fin, hay un ejemplo en el libro de cómo trabajaron dentro de todo un hospital para que los pacientes tuvieran una mejor calidad de vida, y desaparece ese hospital como manicomio y se le da una atención muy distinta a los pacientes gracias a la intervención de distintos especialistas, pero sobre todo a la de los acompañantes terapéuticos. Bueno, hasta aquí terminaría yo. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Daniel Mira Vergel pide la palabra. ¿Se puede abrir su micrófono? También puede ser eso. Buenos días. Buenos días a todos. Yo quisiera preguntar acerca de, las relaciones y las posibles diferencias entre, el acompañamiento terapéutico y una figura, por lo menos acá en Colombia se ha conocido como sombra terapéutica. No sé qué encuentros y qué diferencias se encontrarían entre esas dos figuras. Muchas gracias. Sí, bueno, el acompañamiento terapéutico, ya escuchamos un poco cómo surge de la psicosis dentro y fuera del hospital, dentro del marco teórico psicoanalítico, mientras que la sombra trabaja principalmente con niños dentro de una escuela, y su marco conceptual es la terapia cognitivo-conductual. Tienen indicaciones precisas de cómo hacer que el chico atienda a las actividades escolares, y se produce también dentro de la escuela. Al final hablaré sobre el acompañamiento terapéutico desde el marco teórico psicoanalítico dentro de la escuela y también en la familia, con niños. La figura de sombra se realiza más con niños y en ese marco teórico. En consecuencia, está más pendiente de los avances pedagógicos, por ejemplo, lo cual es acertado, está bien. Buenos días. Yo le preguntaba que dentro de los aspectos que se consideran para realizar el acompañamiento terapéutico y considerando el trabajo y la experiencia que usted ya tiene, ¿cuáles serían los riesgos de no poder cumplir con estos requerimientos? Bueno, se pretende que no existan estos riesgos, por eso se hacen reuniones clínicas frecuentes entre el equipo tratante, y siempre se tiene el recurso del internamiento en los casos de crisis. Cuando se evalúa entre el equipo si se está dando respuesta a la crisis, en el sentido de apoyar al paciente, de hacer que esos signos y síntomas, que es la agitación, dice la psiquiatría, ¿no? Este estado agitativo que presenta el paciente, que se ve un poco violento, agresivo. Si uno identifica que esto no está ocurriendo, entonces se hace necesario un internamiento hospitalario o un internamiento domiciliario, se le sugiere al paciente. La verdad que cuando uno está bien atento a quien está acompañando, identifica esos momentos difíciles y puede intervenir con preguntas. Por eso es la importancia del lenguaje. En varias ocasiones, me tocó acompañar a pacientes, alguna en una crisis, justo en un momento de crisis, y pues me quedé a acompañarlo más tiempo, y el momento de crisis pasó y se evitó el internamiento, lo cual en el paciente es muy significativo. Recordemos que el hospital psiquiátrico siempre nos da esa sensación, tenemos ese prejuicio de ponerlos como locos, enfermos, desorganizados, ¿no? Entonces,
esa estigmatización que tenemos, que no debería de ser, porque la palabra hospital viene de hospitalidad. Entonces, cuando uno está atento al paciente y se tienen las reuniones clínicas, se requiere la intervención de todos y todos participan para evitar esas situaciones de riesgo. Por eso es muy importante que se establezca bien con la familia en qué consiste el acompañamiento, cómo se va a trabajar y tener siempre retroalimentación con los otros especialistas, con el psiquiatra también, que es una figura importante. Pero sí, en ocasiones se ocurren riesgos, pero hay que estar alerta para que no ocurra, ¿no? La mirada del paciente dice mucho, su decir, ¿no? No sé si contesté. La verdad, yo no he pasado por momentos bueno, sí los he pasado acompañando a algún paciente, pero se ha evitado la situación compleja, ¿no? Alguna vez acompañando a un paciente me decía que se tenía que matar. Yo lo estaba acompañando. Y entonces lo que empecé a hacer es hacerle preguntas, y esas preguntas ayudaron a que él le bajara la angustia, porque es la angustia la que desborda, y se bajó la angustia. En ese momento solicitamos al psiquiatra que interviniera. El psiquiatra se le llamó por teléfono, el psiquiatra nos apoyó, y entonces el estado de angustia bajó. Yo, por si las dudas, le dije al paciente, mira, no me voy a ir hasta que te encuentres en mejores condiciones. Y entonces me quedé a acompañarlo, y llegó un momento donde él me dijo, ¿sabes qué? Ya me siento bien, ya te puedes ir. Y entonces me fue. ¿Cómo saber si es momento de ir soltando bueno, ir soltando al acompañado, ¿no? Esto ocurre de distintas formas y se le llama fin del acompañamiento o finales de acompañamiento. Los finales de acompañamiento se deciden con el equipo de trabajo, también lo decide el acompañado. Cuando por alguna ocasión, algún momento, el paciente no se siente en buenas condiciones con ese acompañante, entonces le pide que lo deje de acompañar. Por ejemplo, se habla en la situación psicoanalítica del paciente, se habla con el equipo tratante, con la familia y, por supuesto, con el más interesado, que es a quien se acompaña. Y entonces se decide dejar de acompañar. Es decir, es una decisión clínica. Sí, claro, al hablar, puede uno estar en análisis y estar trabajando como acompañante terapéutico. Sí, muchos de nosotros así empezamos acompañando, ¿no? Sobre todo porque el análisis te da herramientas de escucha. Una vez que estás en análisis, desarrollas la habilidad y la capacidad para escuchar de manera distinta, para identificar transliteraciones, neologismos, diferenciar los momentos en el que el paciente está delirando y los momentos en el que el paciente es completamente coherente, crítico, analítico, reflexivo, ¿no? El acompañamiento debe darse en el equipo con el psiquiatra. Sí, claro, muchos de los que acompañábamos a los acompañados a su consulta psiquiátrica. A veces el psiquiatra nos hace pasar, a veces no. Es decir, es un artefacto ambulatorio. Lo acompañamos a los distintos lugares donde, por las condiciones de los fenómenos que le ocurren, no puede andar solo. Entonces el acompañante va con él a esos espacios para que él esté en mejores condiciones de dar respuesta a las exigencias del mundo exterior y de la realidad. Claro, yo también pensé eso, sí. Hay una pregunta de cómo se hace el acompañamiento en tiempos de pandemia. Bueno, pues se hace en línea, telefónicamente, virtualmente, por Skype, por WhatsApp, por la red, por la web. En algunos casos hay que hacerla presencial, tomando todas las medidas preventivas, ¿no? Alguien pregunta que si una mamá puede hacer acompañamiento terapéutico. No, una mamá no. Se requiere de un especialista. Es una acción, es una actividad profesional. Es otro profesional, el acompañante terapéutico. Entonces, lo que hace una mamá y un papá es ejercer su función, pero no hacen acompañamiento terapéutico. Eso es parte de sus funciones, ¿no? De sus deberes, de su gusto por ser papá y ser mamá. Buenos días, maestra. Una pregunta, entonces, ¿qué profesionista puede hacer un acompañamiento terapéutico? ¿Y qué diferencia habría entonces con la terapia clínica?
Bueno, primero que el dispositivo psicoanalítico se realiza en un consultorio, ¿no? Hay un lugar, hay una hora, hay todo un encuadre, ¿no? Mientras que el acompañamiento terapéutico, una característica importante es que es ambulatorio, como ya lo expliqué. Ahora, ¿qué se necesita? Para trabajar con niños, lo voy a explicar más adelante, pero, por ejemplo, un psicólogo, un estudiante de psicología, ya sea pasante o que haya terminado, es un buen espacio laboral para trabajar. En el caso del trabajo con la psicosis, sí sugerimos mucho estar en análisis. Además de todos estos conceptos que mencioné, de tener una formación teórica, haber leído casos clínicos, estar en análisis. Entonces sí es muy diferente. Eso no quiere decir que en ocasiones el psicoanalista tenga que salirse de su consulta para acompañar al paciente si ve que es necesario acompañarlo. ¿Sí? Eso ocurre eventualmente.